Cuando queremos trabajar con una colección de elementos o de valores, lo primero que se nos viene a la mente es trabajar con o un arreglo o un objeto con sus propiedades y sus valores. Sin embargo, hay dos estructuras específicas que probablemente no conocías o que quizá no has utilizado lo suficiente y que son indispensables si es que estás aprendiendo JavaScript. En este video vamos a ver cómo se utilizan los sets y los maps, las diferencias entre cada uno de ellos y, por ejemplo, en dónde te conviene utilizar uno de ellos en vez de un arreglo o en vez de un objeto literal. Vamos a comenzar con los maps. El map nos sirve para almacenar una colección de elementos definidos por una clave y valor. Para definir uno tenemos que crear una nueva instancia y podemos utilizar el método set para definir tanto la clave como el valor. Vamos a utilizar la clave para poder encontrar el elemento dentro de nuestro map. Podemos colocar tanto como clave como valor cualquier tipo de dato. Y podemos utilizar el método de hash para comprobar si existe un elemento basado en la clave que nosotros coloquemos. Si queremos saber el número de elementos que tenemos en nuestro map, podemos acceder a través de la propiedad size. Y utilizar el método de delete para eliminar alguna entrada basado de nuevo en la clave. Algo muy importante de los maps es que si nosotros queremos agregar un elemento con una clave que ya existe, su valor se va a sobreescribir. Por eso es que si cambiamos el valor vamos a ver que el número de elementos sigue siendo el mismo. Ahora, dado que un map no es como tal un arreglo, la forma de iterarlo es a través de un for of. Vamos a asignar un elemento para cada entrada y entonces podemos imprimir tanto su clave como su valor. Pero también podemos desestructurarlo para obtener de forma independiente tanto la clave como el valor en variables separadas. Otra cosa curiosa es que como tal el map es una instancia de un objeto, entonces realmente estamos tratando con objetos y no con arreglos. Y por último, si quisiéramos acceder al valor de una de nuestras entradas, vamos a utilizar el método de get, en donde vamos a colocar la clave para que nos devuelva el valor. Ahora vamos a ver cómo funciona set. Es igual a una estructura de datos que nos permite almacenar colecciones de información, específicamente valores que no se van a repetir. Para empezar a utilizar un set vamos a crear una nueva instancia y vamos a utilizar el método de add para agregar elementos a nuestra colección. A diferencia del map, el set no nos va a pedir una clave y un valor, simplemente son valores que va a ir almacenando. También podemos utilizar el método de hash para validar que existe un valor dentro de nuestra colección. Algo curioso es que si nosotros guardamos un arreglo con ciertos elementos y después tratamos de validar si existe ese mismo arreglo, vamos a obtener el valor de falso. Recuerda que cuando manejamos arreglos y objetos, tenemos que compararlo con su referencia, no con los valores. Si yo quisiera buscar a través de referencia dentro de un set un arreglo, tendría que definir el arreglo por afuera y entonces guardar la referencia y preguntar por esa misma referencia. De esa forma me diría el set que sí existe ese elemento. En los sets también podemos utilizar la propiedad de size para saber el número de elementos que tenemos guardados en esta colección. Así como también utilizar el método de delete para eliminar alguna entrada específica. Recuerda que como estamos almacenando valores únicos que no se repiten, no hay probabilidad de que nosotros eliminemos por error más de una entrada. Para poder iterar nuestro set también podemos utilizar for of para poder ir navegando a través de cada uno de los elementos. Sin embargo, la característica más importante de los sets es que podemos jugar junto con los arreglos para, por ejemplo, basado en un arreglo inicial que tiene valores repetidos, generar un set a partir de esos valores y automáticamente vamos a tener valores únicos. Al final el resultado va a ser de tipo set, no de tipo arreglo, pero podemos jugar con el operador de esparcimiento para convertirlo en un arreglo y entonces tener los mismos elementos al inicio, pero ya no repetidos. Ahora viene lo más importante, ¿cuándo nos conviene más utilizar un map, un set, a un arreglo o a un objeto literal? Vamos a ver algunos ejemplos. Empecemos con el tema del map versus un objeto. Imagínate que yo tengo un arreglo de objetos como este y cada objeto tiene su clave y su valor. Esta sería la forma de organizar la información, pero si yo quisiera acceder a un valor basado en la clave que yo tengo configurada en cada uno de los objetos, tendría que primero buscar cada uno de los objetos y comparar con la clave que yo estoy queriendo encontrar. Al final voy a regresar el resultado y en este caso pues tendría el valor correcto. ¿Qué pasa si nosotros queremos utilizar esta misma idea pero utilizando un map? Pues voy a definir mi mapa y dentro voy a organizar la información con igual su clave y su valor
Para poder acceder a cada uno de los elementos, simplemente tengo que hacer el llamado con mi función de get y proporcionar la clave. De esa forma voy a obtener el mismo resultado. Entonces, cuando queremos buscar valores de una forma mucho más rápida, podemos utilizar un map en vez de un arreglo de objetos. Otro ejemplo de cuándo deberíamos utilizar map es cuando nosotros necesitamos tener objetos que sean dinámicos. Es decir, que vaya incrementando el número de elementos que estamos almacenando. Aquí tengo otro ejercicio en donde yo tengo declarado un objeto literal y dado que es un objeto literal yo puedo agregarle más propiedades y valores a ese objeto. Al final, si yo imprimo todo mi objeto, voy a ver que tengo tanto sus claves y sus valores. Sin embargo, esto no es muy recomendable porque los objetos de forma general deberían tener una estructura fija. Si nosotros queremos guardar objetos de forma dinámica, podríamos utilizar un map. Aquí yo estoy definiendo de nuevo mi mapa con una clave y un valor inicial, y si yo quiero agregar más elementos, tengo la posibilidad de utilizar mi función de set para colocar la nueva clave y los nuevos valores. Al final, si yo imprimo este mapa, voy a tener la misma información que tenía anteriormente con un objeto literal, pero esta es una forma mucho más dinámica de guardar información, no tanto como lo hacemos de forma tradicional con un objeto literal. Y por último tenemos al set. ¿Cuándo deberíamos utilizarlo? El escenario más simple es cuando necesitamos almacenar valores únicos. Por ejemplo, aquí yo tengo un arreglo de valores numéricos que tienen valores repetidos. ¿Qué es lo que yo podría hacer si yo quisiera que este arreglo no tuviera valores repetidos? Tendría que hacer una iteración y luego para cada iteración buscar el elemento en una variable o en un arreglo temporal, y si no está, entonces agregar ese nuevo elemento a ese arreglo temporal. Al final voy a pasar esos elementos nuevos a mi arreglo original y voy a imprimir el resultado. Podemos ver que el resultado pues sí nos arroja que los números ya no están repetidos. Pero si esto lo hacemos a través de un set, vamos a ver que es extremadamente sencillo y rápido. Lo único que vamos a necesitar es definir nuestro set y aquí tengo el arreglo inicial con los valores repetidos. Automáticamente, por definición, el set va a eliminar todos los valores repetidos y lo único que tengo que hacer es mostrarlos para ver que tengo los mismos valores que con el resultado anterior. Entonces es así como funciona map y set en JavaScript. Son dos estructuras muy sencillas de utilizar y que sobre todo si estás acostumbrado a utilizar muchos arreglos u objetos, se te hará también muy sencillo de poder adaptar estas estructuras de datos a tu código. Espero les haya gustado este video, devs. No duden en dejarme su like, sus comentarios si entendieron todo. Si hay algún ejercicio o algún ejemplo que no les quedó claro, para poder ir solucionándolo en los comentarios. Gracias por su apoyo, devs. Muchísimas gracias por el video, por su like, por su suscripción. Y si no hay nada más, nos vemos la próxima.